Gracias por la invitación. Y bueno, y esto es una conversación, así que por supuesto pueden hacerme preguntas a lo largo de la charla eh, cuando quieran. Yo voy a compartir la pantalla y bueno, como decía recién, vamos a hablar un poco acerca de qué es el cambio climático, las certezas y las incertidumbres, y este es un poco el recorrido que voy a ir haciendo a lo largo de esta conversación, que tiene que ver con partir de una definición. ¿A qué llamamos los climatólogos cambio climático? ¿Cómo lo definimos y dónde estamos parados ahora con respecto a los cambios en el clima? Después vamos a pasar por las causas del cambio climático. Y como decía recién Chufo, ¿por qué nos importa? Porque es un tema que está tan en los medios, en las redes sociales, prácticamente en los últimos tiempos no hay día que en algún medio de comunicación no aparezca alguna noticia vinculada con el cambio climático. Después vamos a avanzar hacia el futuro, cómo son las proyecciones, las perspectivas de cómo puede ser el clima en las próximas décadas, y finalmente una discusión acerca de ese espacio de soluciones posibles, ¿no? Para también corrernos un poco de esta visión absolutamente catastrófica e irreversible que a veces tenemos. Entonces, vamos a la definición y a dónde estamos parados ahora con respecto al cambio climático. Y la definición que yo les estoy mostrando ahora en la pantalla es la que proviene de este panel que se lo conoce, tiene un nombre largo, se lo conoce más por su sigla, que es IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Como dice el nombre, es un panel conformado por los gobiernos, ¿sí? En el contexto de las Naciones Unidas, que fue creado en 1988 con un objetivo específico que tiene que ver con brindar información actualizada y del estado del conocimiento acerca de qué es el cambio climático, acerca de sus causas y también sus consecuencias. Entonces, en este sentido, el panel define al cambio climático, como ustedes están viendo ahí, como una variación del estado del clima que se puede identificar por variaciones en los valores medios, pero también en la variabilidad de sus propiedades, y eso tiene que ver con la ocurrencia de los extremos del clima, donde estas variaciones persisten durante periodos largos de tiempo, y en ese sentido es importante entender que estos periodos largos de tiempo tienen que ver con la escala climatológica y son entonces del orden de décadas, ¿sí? No necesitamos ni cientos ni miles de años para hablar de cambios en el clima, sino que con variaciones que se registran durante algunas décadas, esto ya es posible. Pero una de las cuestiones sobre las que es importante poner el foco en esta definición de cambio climático tiene que ver con que no hace referencia a las causas, ¿sí? Sino que es una definición amplia de a qué llamamos los climatólogos el cambio climático, y es específicamente con estas variaciones o estas posibles oscilaciones o tendencias que aparezcan en el clima y que persistan durante algunas décadas, pero sin atribuirlo a algún fenómeno en particular. Entonces, ¿dónde estamos ahora con respecto a los cambios en el clima? Ese gráfico que ustedes ven muestra la evolución de la temperatura promedio de la Tierra desde 1850 hasta ahora. En realidad no es estrictamente los valores medios, sino que son los desvíos de la temperatura respecto del promedio de lo que nosotros llamamos el periodo preindustrial, que es el periodo de entre 1850 y 1900. Y en este gráfico claramente se puede ver esa tendencia acelerada al aumento de temperatura, particularmente desde mediados del siglo XX en adelante, y que nos muestra que para la última década, de la que teníamos el registro completo cuando se generó esta información en el IPCC, entre 2011 y 2020, el planeta estaba 1,1 grados centígrados más caliente que en el periodo preindustrial.
Pero este gráfico, además de mostrar este aumento de la temperatura, la aceleración en el calentamiento, incluye, como ustedes ven, curvas de distintos colores, y eso tiene que ver con que fue generada estas series haciendo uso de diferentes bases de datos, distintas fuentes de información, lo cual también da robustez a esta afirmación de el calentamiento del planeta, porque son en general bases de datos independientes, con tratamiento de la información que no necesariamente es igual en las distintas instituciones que lo generaron. Pero una de las características más importantes que tiene el cambio climático, y más allá de este progresivo aumento de la temperatura, conocido como calentamiento global también, tiene que ver con que ese calentamiento se distribuye de una forma asimétrica, de una forma heterogénea sobre la superficie del planeta, y eso es lo que muestra este mapa, donde están precisamente esas tendencias al calentamiento. Fíjense que acá ya no nos vamos muy atrás en el tiempo, es desde la década de el 80 en adelante, tenemos los últimos 40 años, y se ve que la mayor parte de las regiones del mapa están dominadas con colores rojos, y eso indica aumento de temperatura. En las zonas oceánicas son las únicas regiones donde aparecen algunas tendencias al enfriamiento, que son esos colores celestes. Esas tendencias son significativas además en prácticamente todas las regiones continentales, y hay incertidumbre solo en aquellas regiones donde ustedes ven que están superpuestos estas cruces, ¿sí? Pero este calentamiento asimétrico, además, lo que muestra es que claramente toda la región del Ártico es la zona del planeta donde más ha estado aumentando la temperatura. En general, en esa zona la tendencia al calentamiento cuadriplica al promedio global, que las regiones continentales en su conjunto se están calentando además en una forma más acelerada que las zonas oceánicas, pero que también tenemos regiones oceánicas que se están calentando. Y aún donde tenemos enfriamiento en algunas regiones, y principalmente en toda la zona de los océanos en el sur, en alguna medida ese enfriamiento tiene que ver con el derretimiento del hielo, que por lo tanto del hielo de la región antártica, y eso termina escurriendo de alguna forma como agua fría hacia los océanos, y por lo tanto tampoco contradice esta tendencia generalizada al calentamiento. Pero esta imagen, además de este calentamiento asimétrico entre las distintas regiones, ya nos empieza a dar también alguna indicación de por qué las consecuencias del cambio climático son asimétricas en las distintas zonas también del planeta. Si miramos más en detalle las tendencias en Argentina, lo que ustedes ven es que dominan o colores rosas más intensos, menos intensos, o regiones en blanco, pero en general no tenemos zonas con una tendencia al enfriamiento en nuestro país. Y si hiciéramos un promedio regional, la Patagonia es donde más estuvo aumentando la temperatura, en promedio aumentó 1 grado centígrado desde la década del 60 hasta ahora, mientras que en el centro y norte del país la temperatura también aumentó, pero en promedio aproximadamente medio grado centígrado. Por lo tanto, si empezamos a tratar de ir resumiendo cuáles son algunos de los mensajes claves que está dando la ciencia acerca del cambio climático, el primero tendría que ver con esta certeza clara de que el planeta se está calentando, pero que ese calentamiento se está dando en una forma acelerada, si miramos desde mediados del siglo XX en adelante, y además en esta distribución espacial heterogénea. Otro de los cambios observados en el sistema climático tiene que ver con el ascenso del nivel del mar. Este gráfico muestra precisamente esa tendencia al ascenso derivado de información satelital, y que nos da en promedio un ascenso de 3,3 milímetros por año.
Y cuando vemos cuáles son las causas del ascenso del nivel del mar, claramente tenemos dos factores. Por un lado, el derretimiento del hielo continental, como yo decía antes, que termina escurriendo hacia las regiones oceánicas, y esto pasa particularmente en la zona del Ártico, en Groenlandia, y también en la Antártida, y la expansión térmica de los océanos que al calentarse van aumentando su volumen. Y una de las características de estas dos causas del ascenso del nivel del mar tiene que ver con que hasta hace algunos años la expansión térmica de los océanos era la causa dominante, como se ve en el gráfico que ustedes tienen a la derecha. Mientras que en los últimos años el derretimiento del hielo continental empezó a dominar como forzante en el ascenso del nivel del mar, en respuesta precisamente a esa aceleración en el aumento de la temperatura del planeta. También tenemos cambios con respecto a la precipitación, esto es desde principios del siglo XX en adelante, y fíjense que donde aparecen colores verdes son las regiones de la Tierra donde la lluvia estuvo aumentando, amarillos y marrones donde estuvo disminuyendo, y aquellas regiones que tienen cruces son las regiones donde tenemos cambios, pero que todavía no son significativos en términos estadísticos. Y en particular, se ve que efectivamente hay zonas del planeta con un aumento importante en la precipitación, y en Sudamérica en particular es donde en el sudeste de Sudamérica, en una región que se superpone y coincide bastante bien con lo que es la Cuenca del Plata, es una de las zonas del mundo donde más aumentó la lluvia. Ese aumento es significativo en términos estadísticos, en contraposición con lo que está pasando en gran parte de la región patagónica, y en particular con la región andino-patagónica, donde lo que tenemos es una retracción en la lluvia. Pero de nuevo tenemos este patrón asimétrico, donde en algunos lugares la lluvia está aumentando, y en general está aumentando en aquellas regiones que ya son zonas húmedas, mientras que está tendiendo a disminuir en las regiones que ya son más secas, que son áridas. Y en la jerga del cambio climático esto en general se lo comunica de alguna forma con que los ricos están tendiendo a ser cada vez más ricos en términos de disponibilidad de agua, y los pobres cada vez más pobres. Con respecto a las tendencias en la lluvia en Argentina, fíjense que en este caso, de nuevo, desde la década del 60 en adelante, las zonas que están indicadas en verde es donde la lluvia estuvo aumentando, y ahí es donde el centro-este de Argentina aparece como esta zona de un importante aumento en la precipitación, pero también aparecen otras regiones en la zona central, La Pampa, parte de la provincia de San Luis, de Río Negro, que de alguna forma favorecieron lo que nosotros llamamos el corrimiento de la frontera agrícola a partir de este aumento de la lluvia que se fue desplazando hacia el oeste, pero que sigue mostrando regiones con una tendencia a la disminución de la lluvia en una porción importante de la Patagonia, particularmente en la región andino-patagónica, y en el eje del centro norte del país, que va desde el centro de la provincia de Córdoba hacia el norte. Y estos son, de alguna forma, los cambios en los valores medios de la temperatura, de la lluvia, el ascenso en el nivel del mar que les mostré, pero también en un contexto de cambio climático cambian las características que tienen los eventos extremos, entendiendo como eventos extremos, por ejemplo, olas de calor, o sequías, o lluvias muy intensas, y en ese sentido, en este contexto de un planeta cada vez más cálido, estos eventos extremos van aumentando su intensidad, y eso, si hablamos de olas de calor, significa que los umbrales de temperatura pueden ser, y están siendo progresivamente cada vez más altos, ¿sí? Por eso escuchamos cada vez esta información acerca de récords que se van batiendo, van aumentando su extensión espacial, la duración que pueden tener
los eventos extremos, por ejemplo, las olas de calor en Buenos Aires, pero que cubren en realidad no solo, digamos, la ciudad, el área metropolitana, y en algunos casos se extienden hacia el centro y norte de Argentina, duran cada vez mayor cantidad de días, no solo tienen temperaturas más altas, y también se modifica su frecuencia. Por eso, en un contexto de cambio climático, lo que sucede es que a partir de estas modificaciones en las características de los eventos extremos, sus consecuencias en términos de los impactos y los riesgos asociados también son cada vez más extremos. Pero también hay que entender que la ocurrencia de un evento extremo, como una ola de calor o una lluvia intensa, no necesariamente siempre está asociado a la ocurrencia de un desastre, sino que un desastre ocurre cuando un sistema, sea una obra de infraestructura que recibe un exceso de precipitación, un dique, por ejemplo, o un sistema natural, supera un umbral crítico en el cual ya no tiene tolerancia frente a la ocurrencia de ese evento extremo. Y es de ahí que la ocurrencia de una ola de calor no tiene las mismas consecuencias o los mismos impactos en las diferentes regiones o sobre los distintos sistemas, o lo mismo con respecto a cualquier otro de los eventos extremos. ¿Y qué estuvo pasando en el mundo con los eventos extremos? Y fíjense que este gráfico lo que muestra es qué sucedió con eventos extremos cálidos, ¿sí? de temperaturas muy altas asociadas en general con olas de calor, donde las distintas regiones del planeta que aparecen en el mapa arriba a la izquierda están representados con los hexágonos que ustedes ven en la pantalla. Y donde tenemos los colores rosas, indican las regiones de la Tierra donde esos extremos cálidos estuvieron aumentando. Fíjense que no hay ningún hexágono en azul, no hay una disminución en ninguna región de la Tierra, y tenemos solo unas pocas regiones donde o no hay acuerdo con respecto al cambio, o tenemos niveles de incertidumbre todavía elevados, y en particular hacia nuestra región. Esto es Sudamérica. En el sudeste de Sudamérica, fíjense que tenemos un aumento con respecto a la ocurrencia de las olas de calor. En el sur de Sudamérica es donde todavía no hay suficiente información, y sobre estos gráficos aparecen debajo del nombre de la región unos puntos donde cuantos más puntos tenemos, el máximo son 3, indica en qué medida podemos atribuir ese cambio a acciones humanas. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de las causas del cambio climático, pero fíjense que en la mayor parte de las regiones en las que tenemos esta tendencia al aumento de temperatura, tenemos una fuerte certeza en la atribución de este aumento a las acciones humanas. Lo mismo podemos ver con respecto a los extremos húmedos, a las lluvias muy intensas. En este caso, los colores verdes es donde la lluvia estuvo aumentando, y las otras regiones donde la información es limitada o no hay un signo de cambio todavía claro. Fíjense que con respecto a la lluvia tenemos más incertidumbres que con respecto a lo que está pasando con la temperatura, pero de nuevo, dentro de Sudamérica, el sudeste de Sudamérica, esa región que coincide con la Cuenca del Plata, es donde tenemos precisamente esta tendencia a que sea cada vez más húmeda, con un nivel de atribución a acciones humanas que todavía es bajo. Y podemos seguir avanzando ahora hacia el otro extremo, que son la ocurrencia de sequías. Los colores amarillos es donde las sequías estuvieron aumentando, verdes donde las sequías estuvieron disminuyendo. Fíjense que en general lo que domina es un aumento en la ocurrencia de las sequías. Solo en el norte de Australia tenemos una tendencia a la disminución con respecto a la ocurrencia de sequías. En Sudamérica, solo en el nordeste del continente hay una tendencia a que tengamos más sequías, y en general, de nuevo, el nivel de atribución a las causas humanas todavía es bajo o limitado, ¿sí? Con lo cual tenemos mayores certezas con respecto a la atribución
de lo que está sucediendo, acciones humanas, con respecto a la temperatura, los niveles de atribución con respecto a los cambios hídricos son menores, ¿sí? Con respecto a las lluvias intensas o las sequías. Pero bueno, resumiendo un poco qué es las cosas que sabemos, estas amenazas que está imponiendo el cambio climático con respecto a la temperatura, tenemos claramente esta tendencia al aumento, al calentamiento del planeta y a la ocurrencia de eventos extremos, como ya decía antes, más frecuentes, más severos, de mayor cobertura espacial. Tenemos un claro proceso de retracción de hielo y de glaciares. La mayor parte de los glaciares en Sudamérica están en retroceso. La única excepción es el glaciar Perito Moreno, que está estabilizado. Tenemos derretimiento de hielo marino. Algunas de las consecuencias del derretimiento de hielo continental lo vimos a través del proceso de ascenso del nivel del mar. Y tenemos estos cambios en los patrones de precipitación, regiones donde la lluvia aumenta, otros donde la lluvia está disminuyendo, pero también modificaciones en los extremos que dan lugar a la ocurrencia de sequías o inundaciones. Por lo tanto, el segundo mensaje clave desde el sector científico con respecto al cambio climático es que tenemos cambios que son observables en todos los componentes del sistema climático, y esto es en la atmósfera, en los océanos, en los hielos, pero también vemos cambios, yo no mostré ahora todos los resultados, que se ven en la biosfera, pérdidas de especies, corrimientos, desplazamientos de especies, y en todas las regiones del planeta. No existe una región habitada del planeta donde no se perciban los efectos del cambio climático. Y yendo hacia las causas, esto tiene que ver con cuáles son ese conjunto de factores que actúan sobre el sistema climático, que está conformado por esos 5 componentes que ustedes ven, y donde el clima es la consecuencia de los intercambios de masa, de energía entre estos diferentes componentes. Responde a estos forzantes, donde tenemos un grupo de causas naturales, donde están las causas de origen astronómico, cambios en la irradiancia solar, en la oblicuidad, en la precesión, en la excentricidad, pero también cambios de origen geológico asociados a erupciones volcánicas, la deriva continental, los movimientos orogénicos. De todo este conjunto de causas es importante poner el foco que algunos son procesos extraordinariamente lentos, y estamos hablando desde decenas de miles de años a millones de años, como los cambios en la oblicuidad o la excentricidad, los movimientos orogénicos, pero existen otros cambios naturales que son mucho más rápidos, que ocurren en la escala de tiempo de algunos años, como los cambios en la irradiancia solar, que tiene el ciclo de 11 años, o erupciones volcánicas, que si bien no son cíclicas, en términos de los volcanes activos que hay en el mundo, cada año en general hay alguna erupción volcánica en algún lugar del planeta que inyecta partículas en la atmósfera, modifica cuánta energía recibimos del Sol, y eso impacta finalmente en el clima. Por lo tanto, de todas estas causas naturales, estas dos, los cambios en la energía que emite el Sol y las erupciones volcánicas, debemos considerarlas como posibles forzantes de los cambios que ocurren en el clima. Y después tenemos las acciones humanas, que yo mencionaba antes, y ahí tenemos los cambios en la composición química de la atmósfera por actividades productivas como ganadería y agricultura, o los cambios asociados a la quema de combustibles fósiles que inyectan gases a la atmósfera, pero que también hay un conjunto de procesos industriales y la propia combustión que también incorporan pequeñas partículas en la atmósfera, que son los aerosoles. Y después tenemos los cambios en los usos del suelo, que de nuevo interactúan con el clima porque modifican cuánta de la energía que recibimos del sol finalmente es reflejada, y dentro de estos cambios en el uso del suelo aparecen como los dominantes los procesos de deforestación y de urbanización. Por lo tanto, tenemos una variedad importante de factores humanos, de factores naturales que interactúan con el sistema climático y que finalmente
son los que determinan el clima y también los cambios que puedan ocurrir dentro del clima. Y dentro de esas acciones humanas que yo mencionaba antes, que liberan gases a la atmósfera, que producen los cambios en el clima, el 73% de estos gases que incorporamos a la atmósfera, forzantes de los cambios en el clima, corresponden a la generación de energía derivada de combustibles fósiles. Esto es en términos globales, ¿sí? Si miramos todos los países. 19% corresponde a emisiones de gases que provienen del sector de la agricultura, la ganadería y los cambios en el uso del suelo. Y después tenemos un 5% que corresponde a procesos industriales, particularmente la industria del cemento, por la liberación de gases, no solo asociada a su demanda intensa de energía en el proceso productivo, sino también en los gases que se liberan dentro del mismo proceso, y después los residuos contribuyen con un 3% en las emisiones. Los gases que se liberan a través de estas acciones humanas, las 2/3 partes corresponden a dióxido de carbono, y en menor medida, un 16% corresponde al metano. Los gases fluorados es un conjunto de principalmente 3 gases, corresponden a un 11%, y el óxido nitroso un 7%. ¿Sí? Dióxido de carbono proviene particularmente de la generación de energía. El metano proviene particularmente de actividades como la ganadería, a través del sistema digestivo de los rumiantes, o también de la agricultura, por ejemplo, a través de cultivos encharcados como el cultivo del arroz. Los gases fluorados, particularmente de procesos industriales, y el óxido nitroso también tiene una fuerte componente asociada a la agricultura, el uso de fertilizantes nitrogenados. Pero si miramos en Argentina cómo son las emisiones asociadas a los diferentes sectores productivos, fíjense que es bastante distinto a lo que sucede a nivel global. A nivel global, el 73% corresponde a generación de energía derivada de fósiles. En el caso de Argentina, solo el 53% corresponde al sector de la energía, porque tenemos una fuerte contribución del sector de agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo, que prácticamente duplicamos al promedio global. ¿Sí? El promedio global era 19%, en Argentina es un 37%, mientras que procesos industriales y residuos estamos en el orden del promedio. Y estos números son importantes tenerlos presentes para cuando después queremos pensar en, bueno, qué actividades, qué acciones debemos tomar si queremos reducir emisiones. ¿Sí? En el caso de Argentina, claramente los sectores que pueden contribuir significativamente en la reducción de emisiones de gases que producen el cambio climático tienen que ver con la energía y con agricultura, ganadería y usos del suelo. Pero también cuando hablamos de emisiones, es importante no solo tener presente los diferentes sectores que liberan estos gases a la atmósfera, las diferentes actividades, sino de alguna forma qué pasa si miramos a escala nacional con los distintos países. Y en ese sentido, este gráfico muestra las emisiones acumuladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Fíjense que yendo desde muy atrás en el tiempo, hasta, bueno, esta información llega al año 2016, claramente se ve que Estados Unidos es el país que históricamente mayor cantidad de gases de dióxido de carbono ha emitido en la atmósfera. El segundo, en términos de gases emitidos, es China, y fíjense que después aparecen otros países que están incluidos en este gráfico, no porque sean ya en un orden, en un ranking, sino en términos comparativos. Y lo que vemos es que países industrializados, Alemania, el Reino Unido, tienen un progresivo aumento en sus emisiones, pero con una pendiente de alguna forma mucho más suave que lo que sucede con Estados Unidos. Y después tenemos a India y Argentina,
De nuevo, dos países en desarrollo que han tenido también una tendencia al aumento en las emisiones, pero claramente India siguiendo una curva en términos de tendencia en el ascenso mucho más acelerada que lo que sucede con Argentina. Pero en este gráfico no solo es importante ver que tenemos responsabilidad de emisión en las emisiones tanto países desarrollados como países en desarrollo, el segundo en orden de importancia es China, pero que hay una cuestión central que tiene que ver con el tiempo, con el momento en el cual los distintos países empezaron a emitir. Claramente los países en desarrollo iniciaron su proceso de crecimiento económico asociado a las emisiones de dióxido de carbono, asociado al uso de combustibles fósiles, mucho antes, en el siglo XVIII, el siglo XIX, en comparación con los países en desarrollo que iniciaron su crecimiento recién en el siglo XX. Y es precisamente este contraste entre el momento en el cual los países empezaron a emitir en forma acelerada dióxido de carbono que dificulta encontrar soluciones en el contexto de Naciones Unidas o las discusiones internacionales, precisamente en términos de lo que se llaman las responsabilidades comunes. Todos estamos emitiendo, pero diferenciadas en términos de en qué momento se empezaron a emitir estos gases que producen el cambio climático. De alguna forma el reclamo de los países emergentes, los países en desarrollo, a poder continuar emitiendo gases que calientan el planeta, entendiendo que la emisión de esos gases está necesariamente acoplada al crecimiento económico, ¿sí? Por lo tanto, el desafío es cómo desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de dióxido de carbono y los otros gases. Y así es como estuvieron aumentando entonces las concentraciones. Tenemos emisiones que están en aumento, el sistema climático tiene mecanismos a través de los cuales puede remover estos gases, principalmente a partir de la fotosíntesis. Los océanos son el principal sumidero de dióxido de carbono, pero que las concentraciones estén aumentando, básicamente lo que nos está mostrando es ese desequilibrio, que estamos emitiendo más de lo que el sistema climático puede remover a través de sus mecanismos naturales, y es por eso que las concentraciones de los gases, como ustedes ven, están en aumento. Y es por eso que decimos que el cambio climático, por lo tanto, es un proceso o es un fenómeno acumulativo, porque estamos progresivamente acumulando cada vez más gases que calientan el planeta a partir de intensificar o de potenciar lo que se llama el efecto invernadero, ¿sí? Este mecanismo a través del cual gases que están en la atmósfera atrapan más cantidad de la energía de onda larga que es emitida por la superficie de la Tierra, ¿sí? Y así es como el planeta se está calentando. Por lo tanto, un fenómeno natural que existe en el sistema climático que permite que haya vida en el planeta, tal como lo conocemos, a partir de estas acciones humanas lo que sucede es que se va potenciando, se va intensificando. Y volviendo entonces a las causas del cambio climático, una de las cosas que nos permiten las simulaciones con los modelos climáticos es atribuir, ¿sí?, la importancia relativa a estos distintos forzantes. Entonces, en estas curvas lo que se ve en la serie temporal en rojo es la evolución de la temperatura del planeta, como yo les mostré antes, desde 1850 hasta ahora, y después aparecen dos curvas de cómo debería haber sido la evolución de la temperatura del planeta si solo consideramos los factores naturales, y en esta escala de tiempo esos factores naturales son solo los cambios en la energía que emite el Sol, o las erupciones volcánicas, que sabemos cuándo ocurrieron, y sabemos que cuando hay una erupción volcánica, la respuesta de la incorporación de esas cenizas en la atmósfera es un enfriamiento del planeta. Por ejemplo, acá ven este enfriamiento que ocurrió en la década del 80 asociado a la erupción del monte Pinatubo, ¿sí?, en Filipinas.
Y lo que vemos es que si solo consideramos los factores naturales, la temperatura promedio del planeta se hubiera mantenido estable a lo largo del tiempo con estas variaciones, ¿sí? Años más fríos, años más cálidos, pero sin un cambio significativo en su valor medio. Solo cuando en las simulaciones incorporamos las acciones humanas, los cambios en los usos del suelo, el aumento de la concentración de los gases como el dióxido de carbono y el metano, que potencian el efecto invernadero natural, es que podemos replicar exactamente el aumento observado en la temperatura del planeta. Y así es como podemos establecer este proceso de atribución entre causas humanas y el calentamiento del planeta. Por lo tanto, el tercer mensaje es que efectivamente es indudable la influencia de las acciones humanas en el aumento de la temperatura de la Tierra. Entonces vamos ahora a tratar de responder la otra pregunta de por qué el cambio climático es importante. Y cuando nosotros hablamos de cambio climático, hablamos de un conjunto de amenazas, que son aquellos fenómenos que pueden producir daños, como los cambios en los patrones de lluvia, los cambios en la temperatura, ocurrencias de heladas, olas de calor o lluvias intensas, y que esas amenazas tienen la capacidad de producir efectos sobre sistemas humanos o sobre sistemas naturales. Estos efectos, fíjense que pueden ser cambios en la disponibilidad de agua, cambios en rendimiento de cultivos, pérdida de biodiversidad, incendios. Y estos efectos los dividimos en dos categorías que no son sinónimos unos de otros. Hablamos de impactos y hablamos de riesgos. Impactos son aquellos cambios que ocurrieron ya en el pasado, que están ocurriendo ahora, pero que los podemos medir, los podemos cuantificar. Mientras que los riesgos son efectos que potencialmente podrían tener lugar. Y esta distinción es algo que puede suceder en el futuro. Es relevante porque de alguna forma podríamos actuar sobre esos riesgos, porque es algo que todavía no ocurrió, para evitarlos o para minimizarlos. Y estos impactos y riesgos ocurren sobre una enorme cantidad de sistemas que afectan, como yo decía antes, la disponibilidad de agua en términos de cantidad, pero también de calidad. Eso afecta también a la salud a partir de favorecer las condiciones ambientales para la propagación de enfermedades a través de vectores. Pérdida de biodiversidad, es emblemático lo que está pasando con los corales, por ejemplo, la pérdida de los corales, pero se han perdido otra enorme cantidad de especies. Afecta el rendimiento de cultivos, particularmente de trigo y de maíz. Eso afecta la seguridad alimentaria, tiene consecuencias los impactos sobre la disponibilidad de agua, sobre la transmisión de enfermedades, sobre la inseguridad alimentaria con respecto a las migraciones humanas, los desplazamientos temporarios o permanentes, y todo a su vez tiene consecuencias también económicas, no solo sociales, sino también económicas. Y hablando del futuro y hacia dónde vamos, nosotros trabajamos con escenarios que tienen que ver con cómo podrían evolucionar las emisiones de dióxido de carbono en las próximas décadas, y trabajamos con esta familia de 5 escenarios, donde 2 escenarios son de emisiones altas o muy altas, como ustedes ven, para las próximas décadas siguen aumentando en forma sostenida, o un escenario de emisiones medias que muestra una tendencia al aumento, pero después bajan las emisiones, y 2 escenarios de emisiones bajas y muy bajas que muestran prácticamente desde ahora, esto es desde el año 2020 en realidad en adelante, la tendencia sostenida a la disminución en las emisiones, en un caso más acelerado y en otro menos acelerado. Y así es como, asociado a estos escenarios, a través de las simulaciones con los modelos climáticos globales, podemos proyectar cómo sería el aumento de la temperatura de la Tierra para las próximas décadas. La curva en negro es la temperatura durante el periodo en el que tenemos observaciones, y los distintos colores, fíjense que muestran los niveles de calentamiento para escenarios de emisiones muy altas y altas, escenario de emisiones medias y escenarios de emisiones bajas y muy bajas. Y lo que ustedes ven aquí en el sombreado a lo largo de cada curva tiene que ver con las incertidumbres. Nosotros trabajamos con más de 40 modelos climáticos globales diferentes,
que nos dan distintos resultados, porque esos modelos tienen diferente resolución espacial, tienen en la horizontal, pero también en la vertical, representan, parametrizan de diferente forma procesos de escala menor a la de la resolución del modelo, y es por eso que estos diferentes modelos dan distintos resultados que nos dan un rango de incertidumbres, ¿sí? Pero claramente lo que tenemos es que en cualquiera de los escenarios, en general, lo que esperamos es que haya un aumento de temperatura, por supuesto más extremo en el escenario de emisiones muy altas, y el más moderado, pero igual un clima más cálido que el actual, en el escenario de emisiones muy bajas. Por lo tanto, el siguiente mensaje es que la temperatura va a seguir aumentando para lo que resta del siglo, y por lo menos si consideramos el escenario más optimista, ese aumento de temperatura igual se va a seguir dando hasta mitad de este siglo. Pero aparecen algunas cuestiones, el gráfico de arriba es el que yo les mostré recién, del aumento de la temperatura global, pero asociado a esto también se generan proyecciones de qué va a pasar con el hielo en el Ártico durante el verano, y en todos los escenarios se ve la tendencia a la retracción, a la pérdida de hielo en el Ártico acelerada. El proceso de acidificación de los océanos, más dióxido de carbono absorbido por los océanos, implica su acidificación, y también el ascenso del nivel del mar, que en algunos casos, ante escenarios extremos de derretimiento del hielo continental, del hielo en la Antártida, llevarían a ascensos del nivel del mar muy acelerados. Y es particularmente a partir de estos tres factores, la pérdida de hielo en el Ártico, la acidificación de los océanos y el ascenso del nivel del mar, que este panel, el IPCC, en su último reporte ya habla de algunos cambios que están ocurriendo en el sistema climático que son irreversibles, por lo menos en la escala de tiempo de los próximos siglos. Por lo tanto, este es el otro mensaje que da la ciencia, que muchos de los cambios, particularmente en estos tres factores que yo mencioné, asociados a las acciones humanas, son irreversibles en estas escalas de tiempo de los próximos siglos y aún milenios. Y entonces vayamos hacia ese posible espacio de soluciones que podemos hacer, ¿sí? Con todo este conocimiento que tenemos y qué se está haciendo. Y en ese sentido es que se habla de acción climática o acción frente al cambio climático, y hay dos tipos de acciones que son las principales, lo que nosotros llamamos la adaptación. Sabemos que el clima está cambiando, sabemos que va a continuar cambiando en las próximas décadas, y por lo tanto la adaptación tiene que ver con el conjunto de medidas que se pueden implementar para minimizar las consecuencias negativas de aquellos impactos que ya están ocurriendo, o para minimizar o evitar los riesgos que implica el cambio climático a futuro. Por ejemplo, dentro de la adaptación aparecen desde obras de infraestructura, sistemas de defensa ante crecidas, sistemas de alerta meteorológico, alerta hidrológico. Pero también la acción climática necesariamente incluye la mitigación, y es cómo actuamos sobre las causas que producen el cambio climático, cómo minimizamos las emisiones de los gases que lo producen. Y es en ese sentido que años después que se creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se estableció dentro de Naciones Unidas la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se reúne anualmente en alguna ciudad del mundo. La más emblemática es la que ocurrió en diciembre del 2015 en París, donde los países precisamente acordaron, ¿no? Llegaron a algunos puntos conocidos como el Acuerdo de París, que tenían que ver con que había que implementar acciones y medidas para limitar el aumento de temperatura, para que no supere 2 grados centígrados, siempre con respecto al periodo preindustrial, pero también que era imprescindible hacer esfuerzos para limitar ese calentamiento para que no superara 1,5 grados. Y para eso los países que firmaron este acuerdo, que en la actualidad son todos los países prácticamente que forman parte
de la convención. La diferencia es que algunos de los países que firmaron el acuerdo todavía no lo ratificaron, son una minoría. La ratificación tiene que ver, por ejemplo, en Argentina lo ratificó el Congreso Nacional, cada país tiene sus mecanismos de ratificación, pero para llegar a estos objetivos que imponen el acuerdo, los países se comprometen a presentar los planes, conocidos como contribuciones nacionalmente determinadas, de cómo van a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, esta es la trayectoria que tienen que seguir las emisiones, de cómo se deben reducir las emisiones, que implican que para el año 2030 hay que reducir un 45% con respecto de lo que se emitió en el año 2010, y hay que llegar a lo que se conoce como emisiones netas nulas en el año 2050, y eso significa que tenemos que compensar las emisiones de origen humano que estemos haciendo con procesos de remoción de esos gases de la atmósfera, pero no solo hay que reducir lo que estamos emitiendo en términos de dióxido de carbono, sino que también en los otros gases de efecto invernadero. Así que, como ven, es muy ambicioso esto, porque hay que reducir 45% respecto de lo que estábamos haciendo en el 2010, con la mala noticia de que no solo no estamos reduciendo, sino que las emisiones en la actualidad están en aumento. Entonces, ¿cómo se puede hacer para alcanzar este objetivo del Acuerdo de París? Que básicamente lo que implica es lo que ustedes ven en este gráfico. Estamos en una situación en la que la temperatura está aumentando, sabemos que va a seguir aumentando en los próximos años, pero que logramos estabilizarla para que no supere 1,5 grados, ¿sí? Y claramente tenemos que actuar sobre las emisiones, esto que llamábamos la mitigación, y eso necesariamente implica una rápida transición en las formas en las que básicamente estamos generando energía. Si pensamos que a nivel global el 73% de las emisiones corresponde a este sector, y eso significa una transición hacia energías renovables, ¿sí? Que sea masiva y rápida. Y esta es la situación en la que estamos. Estas son las metas del Acuerdo de París, no superar 2 grados, pero la ciencia demostró también que hay que limitar el calentamiento en 1,5 grados, porque ya tenemos cambios que son irreversibles, con 1,1 grados de calentamiento. Si llegamos a 2 grados, las consecuencias serían muy significativas. Por lo tanto, hay que tratar de alcanzar el objetivo más ambicioso. Si consideramos las contribuciones nacionales de todos los países, cómo están los países proponiendo reducir sus emisiones, el aumento de la temperatura de la Tierra para fin de siglo sería de 3 grados centígrados, que por supuesto es mejor si siguiéramos haciendo las cosas como hasta ahora venimos haciendo, que llegaríamos a 4 grados, pero con las contribuciones nacionales todavía estamos lejos de hacer lo que hace falta. Por eso, en términos de acción climática, en realidad estamos más encaminados hacia un mundo de inacción o de acciones que no son suficientes, y donde de nuevo no hay que perder de vista que en general hablamos del aumento de la temperatura global, pero que ese aumento de la temperatura se distribuye de esta forma heterogénea en el planeta. 4 grados en promedio significa que las regiones del Ártico se van a calentar por encima de 10 grados centígrados, que las regiones continentales donde vivimos las personas se van a calentar en muchas zonas por encima también de ese promedio, que los océanos se van a seguir calentando, bueno, con enormes consecuencias frente a el objetivo de alcanzar el Acuerdo de París, tomar las medidas de esa acción climática que es necesaria, que nos llevaría a un mundo donde en promedio la temperatura sería de 1,5 grados, que de nuevo sería simétrico en el calentamiento, porque igual con 1,5 grados algunas regiones se calentarían por encima de 3 y 4 grados, un mundo que es más cálido que el mundo en el que vivimos ahora, un mundo con un clima más peligroso, pero que así todo sigue siendo como el objetivo más ambicioso al que podemos alcanzar de acuerdo con las cosas que estamos haciendo. Pero esta es la trayectoria en realidad en la que
estamos encaminados ahora. La temperatura está aumentando y si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, va a seguir aumentando y vamos a superar este umbral de 1,5 grados y alcanzaremos los 4 grados. Y una de las cuestiones importantes para poder limitar el calentamiento en 1,5 grados tiene que ver con que no solo tenemos que reducir emisiones, sino que también tenemos que generar lo que nosotros llamamos las emisiones negativas. Y eso significa que tenemos que generar más sumideros para no solo compensar las emisiones, sino remover más dióxido de carbono del que estamos emitiendo. Y esas emisiones negativas se pueden alcanzar de diferentes formas, a través de los procesos de deforestación, y eso es la reforestación o la aforestación, o a través de ella procesos tecnológicos, de capturar dióxido de carbono, a través de procesos químicos y almacenar ese dióxido de carbono en reservorios geológicos, o también generar energía a través de biomasa, y quemando esa biomasa para la producción de energía, capturar el dióxido de carbono y de nuevo inyectarlo en reservorios geológicos a grandes profundidades. Por lo tanto, estos esfuerzos que hay que hacer para mitigar, y esto es reducir las emisiones, tienen que ser muy ambiciosos, pero solo con esa rápida reducción de emisiones es que podemos detener o ralentizar algunos de estos cambios que estamos observando en el sistema climático. Ahora bien, existe un tercer escenario posible que parecería ser como un escenario al que nos estamos encaminando, que tiene que ver con que la temperatura está aumentando, pero que en algún momento vamos a lograr de alguna forma alcanzar a estabilizarlo en 1,5 grados, pero con esta característica que durante un cierto periodo tendremos un sobrecalentamiento, o usamos la expresión en inglés que se llama un overshoot, ¿sí? Pero la pregunta es, ese overshoot puede tener distintas características. Podemos sobrepasar por mucho nuestro objetivo de 1,5 grados, podemos sobrepasarlo por menos, el overshoot puede durar mucho tiempo o menos tiempo, pero una de las cuestiones centrales tiene que ver en cómo hacemos para enfriar el planeta, cómo hacemos para, una vez superado el umbral de temperatura, alcanzar un máximo, cómo hacemos para bajar la temperatura de la Tierra. Y ahí es donde aparecen, dentro de este posible espacio de soluciones, lo que nosotros llamamos soluciones tecnológicas, que tienen que ver con la ingeniería climática como una alternativa para enfriar el planeta. Ingeniería climática o geoingeniería es otra de las expresiones que se usa, que se define como una estrategia de manipulación, de nuevo, deliberada del clima, pero en este caso para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y dentro de estas estrategias de ingeniería climática aparece una como dominante, que es lo que se conoce como la modificación de la radiación solar, que fíjense que con el esquema que tienen a la izquierda plantea distintas estrategias, algunas más de ciencia ficción, otras más realistas, que tienen que ver desde poner en la atmósfera a grandes alturas, espejos, superficies reflectivas para que llegue menos cantidad de energía del sol, inyectar en la estratosfera pequeñas partículas aerosoles, replicando el efecto de los volcanes, para así enfriar la Tierra, hacer que las nubes sean más blancas y por lo tanto reflejen mayor cantidad de energía del sol, o que directamente la superficie de la Tierra sea más reflectiva. De todas estas estrategias de geoingeniería, la que está tomando más impulso en términos de investigación y de discusión es la de la inyección de aerosoles en la estratosfera. De esta forma replicaríamos artificialmente el efecto de enfriamiento que generan los volcanes, ¿sí? Inyectando estas partículas con aviones que volarían alrededor de 20 kilómetros de altura, inyectando en forma sostenida estas partículas para que se genere de alguna forma esta cobertura en la atmósfera, como si le pusiéramos al planeta una media sombra, ¿sí? Para replicar ese efecto. Y estos son algunos resultados de simulaciones, de trabajos que estamos haciendo. Estos son trabajos que estoy haciendo yo de investigación, para ver cuáles serían, por ejemplo, en Sudamérica, los efectos de implementar esta estrategia de geoingeniería.
Esto es sobre qué pasaría con la temperatura máxima y con la temperatura mínima. Así aumentaría en la primera columna la temperatura, con un escenario de emisiones altas de mitad de siglo y los siguientes 30 años. Mientras que si aplicáramos estrategias de geoingeniería, el aumento de temperatura seguiría estando en muchas regiones, pero más moderado, y en algunas regiones hasta tendríamos un efecto de enfriamiento. Por lo tanto, el efecto neto de la aplicación de una técnica de geoingeniería como la incorporación de aerosoles en la estratosfera sería claramente de un proceso de enfriamiento con respecto a las temperaturas. Pero una de las cuestiones más controversiales que tiene esta estrategia es que no solo enfría el planeta, sino que también modifica los patrones de precipitación y por lo tanto cómo se distribuye el agua. Y eso indica que, por ejemplo, si aplicamos estrategias de geoingeniería en algunas regiones de la Tierra, de Sudamérica, perdón, tendería a llover más, en otras regiones que serían más húmedas, si no aplicáramos geoingeniería, tenderían ahora a hacerse más secas y por lo tanto generaría este desequilibrio con respecto a la distribución de agua, y acá es donde aparecen todas las cuestiones que tienen que ver con discusiones éticas acerca de las consecuencias de implementar este tipo de estrategias, porque sabemos que cambios en disponibilidad de agua tienen consecuencias sobre la vida humana, sobre la biodiversidad, sobre los sistemas productivos. Por lo tanto, estas soluciones tecnológicas que aparecen en discusión cada vez más avanzada, digamos, tienen consecuencias que no son equitativas dentro de todo el planeta y por lo tanto tienen implicancias que son éticas, requerimientos de gobernanza, ¿sí? ¿Quién va a decidir si esto se implementa, si es para bajar la temperatura de la Tierra, hasta qué valor, ¿sí? ¿Cuál es el termostato de la Tierra? Y esta es la última diapositiva ya para terminar. Un poco un resumen de algunas de las cosas que sabemos. Sabemos que las acciones humanas están modificando el clima y así es como se ha definido el inicio de una nueva época geológica, donde el volumen o la magnitud de las acciones humanas ha sido de tal característica que han dado origen a esta época geológica que es el antropoceno. Que el cambio climático implica un conjunto de impactos que ya los estamos viendo, riesgos a futuro, que algunos de esos cambios ya sabemos que son irreversibles, por lo menos para los próximos siglos y aún milenios, que tenemos un espacio de soluciones sobre el cual actuar, pero que esas soluciones requieren de una implementación urgente. Y bueno, esto es todo. No sé si dejo de compartir y bueno, tenemos tiempo para preguntas, supongo. Muchas gracias. Gracias. Aplauso virtual. Sí, aprovechemos para hacer preguntas. ¿Tengo alguna? Yo tengo una, si puedo, no sé si hay alguien más, o cómo es la lista. ¿Voy? Dale. No, es respecto a lo que es captura de CO2. No, esto de que uno ve tan desnivelada la curva de emisiones de CO2 a nivel mundial, que digo, hay algo en cuanto a lo que refiere en esto el Acuerdo de París o en algunos otros tipos de cuestiones que tengan que ver con recuperar, digamos, de alguna manera equilibrada, digamos, si vos emitís N cantidad, digamos, bueno, que tengas que capturar después esa misma cantidad o en proporción esa cantidad de CO2, que supongo que es algo caro y poco efectivo, porque si no ya se estaría implementando de manera generalizada, ¿no? Sí, todavía no hay proceso de captura de carbono en la magnitud en la cual haría falta, pero lo que sí hay son compromisos de los países. Argentina es uno de los países que se comprometió a ser carbono neutral a mitad de siglo, y eso significa a compensar en términos nacionales las emisiones que están generando versus
los mecanismos de remoción. Cada vez hay más empresas que están asumiendo compromisos de ser carbono neutrales también, pero está claro que todavía con los compromisos que hay, no, porque una cosa son compromisos y promesas y otra cosa son las acciones que ya se están implementando. Con los compromisos sí, llegaríamos a probablemente limitar el aumento de temperatura por debajo de 2 grados centígrados, pero con las acciones que se están haciendo no alcanzamos, y ahí es donde aparecen estas estrategias de geoingeniería como una solución, entre comillas, posible para enfriar el planeta si se dispara el aumento de la temperatura de esa forma, ¿no? En la que venimos hasta ahora. Bien, muchas ¿Nos gracias. escuchan Muy linda la nosotros? charla. Perdón por perdón por no decirlo antes, me encantó la charla y me parece súper interesante, pero bueno. No, Hola. gracias. ¿Se nos escucha a nosotros? Sí, Sí, sí. Sí, Ah, bien, porque, bien, qué sé yo, de alguna manera no... Bueno, recién ahora se quiere escuchar, se ve que hay que estar más cerca del micrófono. Entonces, de vuelta, agradecerte, Inés, buenísima la charla, muy clara. Sí tengo preguntas, seguramente alguien Yo más tiene, también, no sé yo si hay también. alguien más. Sí, ¿Es Eduardo? sí, ¿Alguien más, mira, Eduardo? pero te escucho la tuya. Tengo dos preguntas en realidad. ¿Alguien más? ¿Sí? Mira, la primera es esta. El modelo que presentás aparecería como que la cantidad de CO2 fósil es inagotable. Yo la verdad no tengo la menor idea. ¿Es inagotable? ¿O las reservas de CO2, de dióxido de carbono fósil, se agotan y por lo tanto nuestra capacidad de saturar de dióxido de carbono también tiene un límite? Esa es la primera no sé pregunta. exactamente a qué modelo te referís, si son los escenarios que yo mostré de aumento de emisiones. ¿Sí? Ahí hay algunas discusiones acerca de si el escenario de emisiones muy altas es un escenario realista, precisamente en términos de eso, en términos de si las reservas que hay de fósiles podrían explicar ese escenario de emisiones muy altas. Pero aún hasta ahora y lo que venimos haciendo es seguir ese escenario, ¿sí? Entonces, tal vez no se puede sostener, no sé si te acordás, pero la curva del escenario mostraba un ascenso en las emisiones y después mostraba una tendencia a bajar. Sí, Entonces, lo que hay pasa es que yo algunas no dudas sé con respecto a... cuánto reserva fósil queda, sinceramente no sé, no tengo idea de ese dato, ¿sabes? Y el tema que todo lo que tiene que ver con el petróleo no convencional y todos estos reservorios que están apareciendo de gran volumen de petróleo no convencional, y si se explotan todos esos reservorios, digamos, la posibilidad de que sigan aumentando mucho las emisiones por quema de fósiles Sí, es es una bastante realidad. realista. Sí. Está bien. Mira, y la otra pregunta que tengo es esta. Cuando vos hablabas del problema de la ganadería y la agricultura, ¿eso significaría que reemplazar un cultivo silvestre por uno comercial implicaría una mayor liberación de dióxido de carbono? Esa parte no la entendí. No, el tema de agricultura y ganadería tiene que ver con el uso de fertilizantes nitrogenados, y también con la ganadería, con el sistema digestivo de rumiantes. Entonces, en realidad lo que se habla es de modificar algunas de las técnicas y de las prácticas productivas. Hay casos también más extremos que tienen que ver con la modificación de la dieta y una dieta que esté menos basada en el consumo de carne. Pero además de eso, con modificaciones en las prácticas, en cómo se alimenta el ganado, en función de qué alimentos se le da, se podrían reducir emisiones, en función de las prácticas agrícolas y el uso de fertilizantes, también se podrían reducir las emisiones con respecto a ese sector. Entonces, no necesariamente tiene que ver solo con el tipo de cultivo, sino con las prácticas que se dan en agricultura y ganadería. Pero de todas formas, piensen que también el cambio climático es un tema gigantesco, entonces Sí, sí, sí. tenemos gente que se especializa en las emisiones que provienen del sector de ganadería, gente que se especializa en las cuestiones de suelo y agricultura, digamos. Yo no soy experta en todo eso, soy climatóloga,
y que avanzo sobre algunos de estos temas. Bueno, muchas gracias. No, no, nada. Entonces, si no me quita nadie el lugar, ahí consulto yo una cosa, Inés, sobre los datos. Creo que es en las primeras transparencias, la de temperatura versus tiempo. Hay como una depresión en la temperatura que viene en aumento y como una baja entre los años 60 y 70. ¿Qué pasó en los años 60 y 70 que está... ¿Se entiende lo que digo y a qué transparencia me estoy refiriendo? Sí, 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 sí. Es por eso que la atribución del cambio climático y la aceleración aparece, bueno, decimos desde mediados del siglo XX en adelante. Pero bueno, el cambio climático tiene también estos procesos, fenómenos naturales, ¿sí? Todo ese conjunto de procesos naturales que yo mencioné, tiene variaciones que se dan a nivel decadal. Lo que pasa es que esas variaciones después se terminan montando sobre la tendencia y es que van perdiendo importancia con respecto a los factores humanos. Pero aparecen oscilaciones que pueden tener que ver con que si en esa década, por ejemplo, ocurrieron muchos eventos La Niña, que es cuando el Océano Pacífico se enfría más de lo normal, en los años en general en los que ocurre el evento La Niña, el planeta tiende como a enfriarse. Puede haber pasado eso en la década del 60, del 70, que hayamos tenido muchos eventos fríos La Niña. Ahora, en los últimos 2 años también tuvimos un evento La Niña. Pero ¿qué pasó? Ya estamos tan montados sobre el calentamiento de origen humano que el efecto de La Niña no llega a marcar un enfriamiento del planeta que sea importante. ¿Sí? Entiendo, no, yo pensé que era algo, qué sé yo, una recesión gigantesca, pero claro, no sabía qué podía ser. Es más natural. Los efectos de recesiones y eso se ven mucho en términos de las emisiones, ¿sí? Baja mucho y sobre todo en países como el nuestro, en Argentina, cuando hay una recesión económica se ve que las emisiones bajan significativamente. Pero para que lo veamos en términos globales, la recesión o el efecto económico debería haber sido de gran escala, ¿sí? Global. Bien, muchas gracias. Y la otra cosa que te quería consultar, recuerdo haber leído alguna vez, pero posiblemente fue hace mucho, ¿no es cierto? Quizás lo leí en Cosmos cuando era chico, que el efecto de calentamiento global era compensado, decía Sagan, que por tala de bosques, decía que competían el efecto albedo y calentamiento. No sé qué tan cierto es eso y tampoco sé si fuera cierto qué tan buena es la idea de forestar en cuanto a que las plantas, entiendo yo, la idea es que con la clorofila capturar energía, digamos, hacerla menos reflectiva, ¿no es cierto?, a la Tierra. Bueno, esas son las cosas que se están discutiendo. Hay cuestiones de cambio de albedo que se dan, por ejemplo, en ciudades, para que las ciudades no se calienten tanto y combatir efectos de isla de calor. El tema de la forestación tiene eso, por un lado, captura dióxido de carbono, pero puede modificar el albedo. Entonces, a veces el efecto puede ser contrario del que uno quiere. La capacidad de capturar dióxido de carbono no es la misma para todas las especies, no es lo mismo a lo largo del ciclo de vida de una planta. Digamos que la solución no pasaría por llenar de árboles el planeta, digamos, con eso tampoco solucionamos el cambio climático. Pero los cambios en el albedo aparecen precisamente como la base para las soluciones tecnológicas que yo mencionaba de modificación de la radiación solar, ¿no? Llenar la estratosfera de aerosoles, o hacer las nubes más reflectivas. Ese es un experimento que se está haciendo en Australia, de hacer nubes más reflectivas para proteger la barrera de coral. Pero todavía no hay resultados publicados acerca de si fue eficiente esos experimentos que hicieron. Los hicieron en el 2020 y en el 2021. Pero todavía no se sabe si realmente surtieron algún efecto. Porque la barrera de coral la pérdida de la barrera de coral tiene que ver no solo porque el océano se está calentando, sino porque se está acidificando, y con bajar la temperatura no frenan la acidificación. Ninguna de estas soluciones de cambio de albedo
frenan la acidificación de los océanos, porque el dióxido de carbono sigue siendo absorbido por el agua. Es buenísimo eso que contás, es cierto. Que no es, claro, si seguís emitiendo, tenés el carbono sigue está. Leticia está con la mano levantada. Sí. Hola Inés, muchísimas gracias, hermosa la charla y súper clara. Me ocurría, digamos, tengo dos preguntitas. Una es, ¿cuál es el tiempo de reacción, digamos, ¿no? Ante un evento climático? ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en reaccionar a ese evento? Y en relación a esta pregunta es, digo, pensando en, por ejemplo, que durante la pandemia COVID hubo una baja en la actividad de muchas cosas, en particular del transporte, qué sé yo, de algunas empresas. Si eso se puede ver de alguna manera, o como fue un periodo de tiempo tan cortito, no alcanza para, no sé, mostrar alguna baja significativa, alguna curvita o un piquito que veas. A ver, durante la pandemia en promedio las emisiones bajaron un 5%. Básicamente asociado a cómo se frenó el transporte terrestre en el 2020, ¿no? Ese fue el año clave de baja de emisiones. En el 2021 ya se recuperaron. Y eso no se reflejó en una baja en la temperatura, porque una vez que vos emitís algo, emitís un gas en la atmósfera, digamos, después vos tenés que esos gases tienen un tiempo de vida medio que es variable. El dióxido de carbono puede tener 100 años, 200 años o más. El metano, que podría ser el de vida más corta, es del orden de 14 años. Entonces, una vez que esos gases están en la atmósfera, es por eso que vos las consecuencias las vas a seguir viendo por lo menos hasta mitad de este siglo, aunque uno baje drásticamente las emisiones desde ahora. Entonces, efectivamente, hay un tiempo, hay una inercia que tiene el sistema climático que no la ves de un año a otro, menos dentro de un mismo año, ¿sí? Que lleva algunas décadas. Lo mejor que podría pasar es eso, estabilizar a mitad de este siglo en adelante. Gracias. Te agradezco primero por la charla, me gustó mucho la charla, estuvo muy claro. Realmente. Perdón, no entendí la pregunta. No, te decía que estuvo muy clara la charla. La pregunta de la hora. Vos discutiste sobre si las causas del calentamiento son humanas o no son humanas. Diste unos cuantos argumentos para argumentar que sí, que me parecen bien. Ahora, esa es una de las discusiones que aparecen muchas veces de gente que dice, bueno, pero naturalmente el planeta se está calentando, entonces, bueno, que se siga calentando. Ahora, yo pregunto, ¿cuán importante es saber eso? O sea, entiendo que saber la causa de algo ayuda o es necesario si uno quiere corregir el efecto, pero si es humano o no es humano, no es una cosa secundaria en el fondo, quiero decir, si se viene un asteroide del tamaño de la Luna que nos va a hacer pelota, está bien, no es humano, pero yo calculo que intentaríamos detenerlo de alguna forma. O sea, me parece el argumento de si el calentamiento tiene causas naturales, bueno, entonces igual no hacemos nada. No sé si entiende la pregunta. Quiero decir, en cuanto a las discusiones sobre las acciones a tomar, ¿es tan importante y tiene tanto peso el asunto de si la causa es humana o no es humana? El peso de saber las causas humanas tiene que ver con que cuando uno reconoce las causas puede actuar para modificar esas causas y desacelerar el proceso. Entonces, es por eso que cuando sabemos que el 73% viene de la energía, es que es el sector donde hay que priorizar las acciones y donde hay que hacer las transformaciones. Digamos, entender que las causas humanas tiene que ver con el proceso de mitigación, pero tiene que ver también con entender qué modelos de desarrollo estamos siguiendo, ¿no? Hacia dónde vamos como sociedad, hacia dónde vamos en los modelos de producción, hacia dónde vamos en los modelos de consumo, si son sostenibles o no, porque lo que yo siempre digo, el cambio climático es un emergente de cómo nos estamos vinculando con la naturaleza. La pérdida de biodiversidad
es un ejemplo de cómo es ese vínculo que no es sostenible con la naturaleza. En la naturaleza le pedimos recursos para generar energía, recursos para producir alimentos, a partir de eso generamos residuos, digamos. Estamos generando un sistema que no es sostenible. El cambio climático es uno de esos emergentes y que por lo tanto de alguna forma cuestiona qué modelo de desarrollo estamos siguiendo y qué es lo que queremos hacer con el planeta por nuestra generación como responsable principal de esos cambios, pero también por la de nuestros hijos, ¿no? Por lo que siguen. Por supuesto que si ocurre un evento de, no sé, un asteroide y choca el planeta, bueno, no hay mucho que hacer. Pero cuando sabemos que hay acciones humanas que no son sostenibles con el planeta, y bueno, ahí es donde nos interpela que algo tenemos que cambiar. Me parece que se quedaron sin señal en el IFLI. Ah, no sé si escuchó, puede ser, ¿no? Porque quedó congelado, tenés razón. Bueno. Pareciera que Pero sí. estoy totalmente de acuerdo, digamos. Quedó sin palabras con la respuesta. Claro. Si yo tengo que Casi abrir toda la la respuesta, si lo que Ahí está, hacemos ahí está. es más intervención o menos No, se cortó un intervención. poquito al final, pero no la respuesta. Es que es Perdón, un poco ¿cómo, el Eduardo? problema. Claro, Ah. porque hay una discusión, por lo menos en las que yo he participado o he escuchado, es si eso se soluciona con más intervención humana o con menos intervención humana. Digamos, Sí, si sin una vez duda. planteado el Sí. problema, dejamos que la naturaleza haga o intervenimos todavía más sobre la naturaleza, que mi posición va por ese lado. Pero la posición mayoritaria, al menos en ciertos círculos, es dejemos que la naturaleza retome su curso. Y no sé si podemos. Pero nosotros siguiendo haciendo las cosas como las venimos haciendo, si es así, la naturaleza no está logrando compensar lo que estamos haciendo. No, estoy totalmente de Ese- acuerdo en eso. La pregunta es, ¿qué haces frente a eso? Yo estoy de acuerdo en Bueno, que debemos intervenir, pero es una postura que no forzosamente es naturalista, digamos, no es ecologista desde el punto de vista político. Igual somos parte de la naturaleza también, ¿no? Para mal o para bien. Digo, no, Sí, no sí. somos entes aparte. sí, yo la verdad que hasta ahora no, las veces que escuché que no era necesario intervenir eran más desde posturas escépticas o negacionistas del cambio climático con respecto a estas causas humanas, que muchas veces están atadas a intereses, porque también hay que entender que hay intereses económicos de por medio, está toda la industria del petróleo involucrada en las discusiones, digamos, modificar modelos de desarrollo, modificar pautas de producción y de consumo, toca intereses, y eso está claro que es así. La cuestión tiene que ver también en cómo hacer esas transformaciones. Por eso también se habla de cómo transformar el mundo del trabajo, porque si uno dice, bueno, hay que dejar de generar energía basada en combustibles fósiles, bueno, uno qué hace con toda la fuerza laboral que está vinculada con los combustibles fósiles. Entonces hay toda una discusión de lo que se llama esa transición justa en el trabajo, ¿no? De cómo hay que transformar los sistemas. Por eso el cambio climático abre una enorme cantidad de dimensiones. Creo que no hay disciplina que no se vincule con el cambio climático. Parecería ser que no hay interés que no toque el cambio climático, ¿no es cierto? Uno piensa, si torcerle el brazo a las tabacaleras fue tan difícil, lo difícil que será meterse con todo el sistema de producción, ¿no es cierto?, que mantiene el mundo de pie, ¿no? Parece mucho más compleja la situación. Muchísimo más compleja. Sí. Por eso estamos como estamos, porque es tan difícil y se llegan a acuerdos internacionales, pero que se avanza mucho más lento de lo que haría falta también. Creo, humilde opinión también, es que la complejidad pasa también porque el sistema de producción responde a un sistema de consumo.
y a nivel consumo somos todos los individuos los que tomamos las decisiones. Entonces, no es lo mismo apretar una empresa que produce petróleo que convencer a toda la humanidad de que deje de consumir energía. Entonces, es mucho más complejo todavía, me parece, ¿no? O sea, los intereses Sí. están atomizados a nivel individuo, quiero decir. Sí, sí, sin duda, cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad en la forma en la que consumimos, la forma en la que nos transportamos, el uso eficiente que hacemos de la energía. Pero una de las cosas que a mí me preocupa también es que como que en los últimos años hubo como un giro muy grande, de alguna forma transferir la responsabilidad hacia cada uno de nosotros, ¿no? Como que nosotros somos todos los responsables del cambio climático, que por un lado diluye las responsabilidades, porque cuando uno mira, el 60% de las emisiones viene de 5 países. Si esos 5 países, que son Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón, no cambian, digamos, es muy difícil encontrar una solución. Entonces, a veces transferir la responsabilidad a las acciones individuales se pasa en el discurso, digamos. Entonces, ahí también hay que tener como ese discurso equilibrado, donde es cierto, cada uno de nosotros tenemos que cambiar muchas de esas cosas, ser consumidores responsables, pero claramente si esos 5 no cambian, es muy difícil. Y transferir tanto la responsabilidad en las acciones individuales es lo que también a veces genera estas situaciones que están apareciendo cada vez más y que se habla en los medios, ¿no? De la angustia, de la desesperanza, frente al cambio climático, y también ha sido un motor para los movimientos juveniles, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de movimientos de jóvenes y que salen a la calle en reclamo de acción climática urgente. Porque, digo, yo puedo comer lechuga hidropónica de aquí a que me muera y el cambio climático va a seguir, y lo podemos hacer cada uno de nosotros de acá y va a pasar lo mismo. Entonces, hay una componente que la tenemos que implementar y tiene que ver con eso, de cómo nos vinculamos con la naturaleza, pero claramente hay un conjunto de responsables que si ellos no cambian, es difícil. Andrés tiene una pregunta, Inés, acá. Sí. Bien, muy buena charla. La pregunta es más técnica, quizá. Volviendo a lo que dijiste sobre, mostraste muchos resultados basados en modelos, en varios modelos. Y yo voy a la pregunta del IPCC. ¿Tienen algún criterio para adoptar modelos, como validar modelos? No dejan de ser modelos matemáticos, si querés, para hacer predicciones. ¿Cómo deciden, bueno, este modelo anda o no? Porque la frase, la culpa es del modelo, es bastante de amplio espectro, ¿no? La he escuchado incluso en debates de cambio climático. Entonces me interesa saber un poco cómo hacen para adoptar un modelo de los tantos que hay grupos de todo el mundo de investigación con su modelo. Sí. ¿Cómo hacen? Los modelos que se usan, en general lo que se hace es, se hacen experimentos coordinados, ¿sí? Se acuerda en general antes de que empiece el ciclo de un reporte del IPCC, entre los más de 20 o 30 instituciones en el mundo que tienen las supercomputadoras donde se pueden hacer estas simulaciones climáticas, se coordinan cómo van a ser los experimentos en términos de cuáles van a ser los escenarios de emisiones que se van a usar para que sean comparables unos con otros. Y así es como tenemos la enorme cantidad de modelos. Cuando nosotros trabajamos con modelos climáticos, además hacemos siempre un proceso de validación de los modelos, que de alguna forma decimos que el modelo es más confiable en la medida que el modelo es hábil para representar las condiciones del clima pasado, ¿sí? Entonces, bueno, en función de todo esto es que se usan en general muchos modelos climáticos, porque el análisis científico lo que demostró es que las incertidumbres son menores cuando trabajamos con el ensamble de los modelos, cuando promediamos los resultados de los más de 40 modelos climáticos globales, ¿sí? Y es difícil pensar una teoría conspirativa de más de 30 instituciones de investigación en el mundo,
donde cada uno de esos modelos hay más de 100 personas trabajando, que la base físico-química, matemática de cómo funciona el sistema climático es la misma, lo que cambia tiene que ver con la resolución espacial y la cantidad de capas en la atmósfera que usan, con la parametrización que hacen de distintos procesos de pequeña escala, pero bueno, se siguen estos pasos, digamos, coordinados, ¿sí? Pero son datos de acceso público, digamos, cualquiera puede acceder a esas simulaciones, cualquiera puede validar esas simulaciones con bases de datos, los códigos de los modelos también están disponibles. Digamos que en ese sentido es una ciencia muy abierta, ¿no? Y otra, perdón, aprovecho una pregunta también muy puntual. Nombraste como uno de los gases, en uno de los gráficos que pusiste a la derecha, recuerdo 3 gases de efecto invernadero. El óxido de nitroso puede ser, y el último de abajo era el dióxido de azufre. ¿Cuál es la principal fuente del dióxido de azufre? ¿Y qué rol juega como uno de los gases de efecto invernadero? No me acuerdo del gráfico ese donde está el dióxido de azufre, pero proviene de algunas aplicaciones industriales y en las emisiones naturales cuando hay una erupción volcánica. En las erupciones se libera dióxido de azufre también. Y puede ser porque tiene que ver con la pregunta del Chufo. El Chufo apuntó a un cierto periodo de tiempo, en la década del 60, 70, con una pequeña variación, ¿no?, en las emisiones, tratando de asignarlo eventualmente a una posible recesión económica o disminución de la actividad económica global. Pero por otro lado, vos también en otro momento de esa misma curva señalaste puntualmente un bajón en las emisiones y dijiste esto fue la erupción de un volcán en Filipinas. Y eso no estaba montado, justamente eso sobresalía de la tendencia. Puedo concluir, calculo que me estoy equivocando, pero puedo concluir que la erupción de un volcán tiene un impacto mayor que una recesión económica, que un periodo de recesión económica de un par de años, una guerra, una pandemia. ¿Estoy equivocado? ¿Qué tan equivocado estoy? No lo sé, tendría que ver si hay alguna publicación que explique el enfriamiento en esa década. Pero cuando hay una erupción volcánica, el tema es que, como tan grande como fue la del Pinatubo, fue que las cenizas llegan a la estratosfera. Y por la propia dinámica de la atmósfera, una vez que las cenizas están en la estratosfera, quedan ahí por bastante tiempo, porque por debajo es como que tenemos una capa más estable, por eso es que la geoingeniería trata de replicar ese efecto, porque permanecen en suspensión bastante tiempo. Entonces, haber tenido durante 1 año y medio, 2 años, esa cantidad de pequeñas partículas reflejando la energía del Sol y que la dinámica de la atmósfera además la redistribuye en toda la estratosfera, así es como se ve el enfriamiento ese marcado, ¿sí? Por eso tiene impacto en la temperatura global. Cuando tenemos emisiones de procesos industriales desde superficie, digamos, esos gases también se redistribuyen en toda la atmósfera, pero tiene que haber sido como una recesión global muy grande, ¿no?, para que lo podamos ver en la temperatura. Entonces, la verdad tendría que mirar si hay algún trabajo, alguna explicación de qué pasó en esa década. Pero la diferencia entre qué se emite cerca de superficie y algo que llega a la estratosfera tiene que ver el tiempo que permanece eso en la estratosfera.